Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para esta institución es un gusto, un año más, colaborar con la Academia Morista Costarricense que organiza la Semana Morista, un ciclo de conferencias con el cual se conmemora y se hace un tributo a nuestro héroe, el expresidente el presidente Mora. Esta tarde tenemos la última conferencia con don Vladimir de la Cruz sobre Pancha Carrasco. Un saludo muy especial y agradecimiento a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey Sobrado, coordinadora de la cátedra y organizadora de este ciclo de conferencias, y a todos los miembros de la academia. Un agradecimiento a don Vladimir, conferencista esta tarde, también a Esther Montero de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla de la Academia Morista, que nos apoyan con la transmisión de la actividad. Y un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan en vivo esta tarde, así como a quienes vean posteriormente el video de la conferencia que va a permanecer en los Facebook de ambas instituciones. Recordarles que las 4 conferencias anteriores están ahí para que pueda acceder a ellas y compartirlas también. A continuación, le doy la palabra a la doctora Ana María Botey. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y como siempre, muy agradecidos con la Biblioteca Nacional, con su personal y su insigne directora. Y hoy tenemos el fin de esta Semana Morista con la conferencia de don Vladimir de la Cruz sobre Pancha Carrasco y las mujeres de la campaña nacional. Vladimir no necesita presentación, ya ustedes lo conocen. Él es un historiador prolífico, un abogado, un gran comunicador. Todos los días lo vemos participando en algún medio de comunicación y nos informa sobre temas históricos, de actualidad, políticos. O sea, es una persona sumamente activa, un gran ciudadano, miembro de la Academia Morista y quien hoy nos va a distinguir con esta charla sobre una de las mujeres más connotadas y controvertidas de la campaña nacional, Pancha Carrasco y todas las mujeres de Costa Rica de esa época. ¿Qué pasó con ellas? De eso nos va a hablar don Vladimir. Adelante, Vladimir, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por sus palabras, a doña Laura, la directora insigne de ese buque nacional de la cultura que es la Biblioteca Nacional. Por supuesto, muy complacido de participar en esta Semana Morista con un tema que se las trae, porque hablar de Pancha Carrasco es hablar de realidad y de mito, digámoslo así, ¿verdad? Hay las dos cosas alrededor de ella. Es una mujer que por su naturaleza ha sido exaltada y también disminuida en muchos aspectos, pero finalmente la reconocemos históricamente también como una mujer que fue real y que participó activamente en la campaña nacional. Las figuras históricas siempre tienen la dimensión de valorarlas con virtudes y defectos. En esos extremos nunca dejan de ser figuras de carne y hueso, figuras humanas, reales. Por ello es difícil a veces hacer los balances más objetivos posibles. Pesan en todos los historiadores, en los investigadores de los eventos históricos, de los biógrafos, de los analistas y articulistas en general, los elementos propios de la formación de cada uno de ellos, de sus corrientes profesionales de acercamiento metodológico a la investigación, los propios valores de pensamiento y de opinión.
Los que podemos considerar grandes o destacados personajes de los procesos históricos siempre serán objeto de revaloración para poderlos comprender cada vez mejor y en su justa dimensión integral, la más completa hasta donde se pueda, sin apartar los valores subjetivos que se tengan o que tengamos. La Academia Morista Costarricense ha venido haciendo un extraordinario esfuerzo por rescatar la figura de Juan Rafael Mora Porras y con ella la de los grandes personajes de la gesta de 1856 y 1857. Históricamente también se han reconocido algunos de esos personajes, especialmente Mora, Cañas, Santa María, el hermano de Mora, el general, la Pancha Carrasco. Y ahí quedan otros que participaron muy activamente en la campaña, están en un segundo plano sin que se destaquen algunos de ellos, y algunos por la complicidad que tuvieron en el asesinato de Mora y Cañas, pues seguramente nunca los vamos a levantar tanto. Precisión. Esto no ha impedido, digamos, que se provoquen discusiones académicas sobre hechos y personajes de la Guerra Nacional contra los filibusteros y sobre el mismo Juan Rafael Mora Porras en estos extremos. Todavía seguimos en este momento conociendo artículos que cuestionan a veces la figura del presidente, o tratan de disminuir algunos aspectos, o tratan de destacar conflictos de época donde ellos también se movieron como para tratar de bajarles o subirles el piso según se quiera ver. Precisión de detalles de eventos y personajes, mitos y leyendas que se han tejido y elaborado, reconocimientos personales y conocimiento exhaustivo de sus biografías son parte de estas investigaciones en proceso permanente. Dichosamente hay en el país ricas fuentes históricas documentales al servicio de los investigadores y de estas discusiones y análisis. Un personaje que resalta con bastante frecuencia es Pancha Carrasco. Por ser mujer, por haber sido la única mujer que con nombre y apellido destaca y resalta en la lucha contra los filibusteros. ¿Fue la única mujer en esa lucha? Estas son algunas de esas preguntas. Conocemos como Pancha Carrasco a una mujer valerosa que rompió esquemas en su época, audaz, atrevida, decidida, muy determinada, que tenía objetivos claros de vida, que era muy organizada con su vida, rebelde en su época, que rompía estereotipos sociales y políticos con la cultura que le daba su época y que asumió papeles militares con gran responsabilidad y maestría cuando tuvo que hacerlo, destacándose en este sentido quizá como la primera mujer del Ejército Nacional con alto rango militar, general de división, lo que en cierta manera se le reconoció en los actos fúnebres de su muerte en 1890. Hoy el Cuerpo Policial de Costa Rica tiene una sección que lo llaman Pancha Carrasco, que es muy interesante porque es también un centro de formación de las mujeres que entran al servicio de la Fuerza Policial Nacional. Pancha Carrasco en este sentido no ha estado al margen de una serie de referencias que la exaltan y que la disminuyen. Se llamó Francisca Carrasco Jiménez, pero fue conocida por Pancha. Nació a principios del siglo XIX, al finalizar el período colonial, un 8 de abril de 1816. Nació en la capital de la colonia costarricense, en Cartago, en Taras, en la calle del Desmonte. En su casa, como se acostumbraba en aquellos tiempos, y todavía está bien avanzado el siglo XX, en que muchos niños y niñas seguían naciendo en los hogares con parteras y mujeres con prácticas de nacimiento. Bueno, prácticas, sí, de nacimiento. Sus padres fueron José Francisco Carrasco Méndez y María Trinidad Jiménez. Su padre era mulato y su madre era considerada mestiza. No se conoce de ella todavía su acta de bautizo. Se sabe con certeza la de su muerte en diciembre de 1890, a la edad que allí se consigna de 74 años. Por ello, Pancha Carrasco tenía un origen humilde y por su nacimiento en la Puebla de los Pardos de la ciudad de Cartago.
Quienes han estudiado sus datos genealógicos, como Mauricio Meléndez, señala que tenía un origen humilde, en tanto la familia Carrasco como la Jiménez eran de ese origen. Dice que sus apellidos tenían orígenes mezclados de indios, negros y españoles, pero, insiste Meléndez, curiosamente ninguna de las tres raíces básicas resulta fácil de identificar, pues la mezcla antigua proviene de los siglos XVII y XVI, en los cuales hay todavía lagunas documentales difíciles de subsanar, sobre todo para las familias de origen humilde y mezclado, como era la familia de los Carrasco Jiménez. Nació entonces Pancha Carrasco al final de la vida colonial costarricense, en una sociedad que dividía y colocaba a las personas en dos grandes categorías sociales de distinción. Los blancos españoles, fueran peninsulares o criollos, y el resto de la población, que se dividía por sus orígenes de indios, negros y los consecuentes cruces raciales que impuso el orden colonial español, que para toda la América hispana estableció en alrededor de 20 tipos de castas y cruces sociorraciales. Negros, pardos era una denominación de eso, tercerones, cuarterones, eran parte de esas denominaciones. La independencia declarada el 29 de octubre de 1821 en Costa Rica tuvo el antecedente de la declaración de la independencia de Guatemala, que al invitar a las provincias para que tomaran esa decisión y nombraran representantes para la integración del Congreso, que debería pronunciarse en definitiva sobre la posibilidad de continuar unidas las provincias en el periodo independiente, para lo cual entonces se dispuso que se eligieran diputados considerando a los ciudadanos, dice el Acta de Guatemala, de origen afrodescendiente. Con ello abolía la esclavitud en Guatemala y anulaba para todos los efectos esa condición para los afrodescendientes en la posibilidad de elegir y ser electos en esa convocatoria. En 1824, el Congreso Constitucional Centroamericano se pronunció aboliendo la esclavitud. La condición de siervos y vasallos, que era la denominación generalmente reconocida y aceptada para los súbditos de las monarquías, era derogada, anulada y desconocida. En su lugar surgió la nominación del ciudadano, el hombre libre con derechos y libertades. Pancha Carrasco, así a los 5 años de vida, va a iniciar sus pasos como una ciudadana en una república independiente, sin monarquías y sin ser vasalla ni sierva. En su casa aprendió las primeras letras. Sobre esto hay discusión también entre colegas. A aprender, escribir y leer, lo que pudo ser una preocupación doméstica en su enseñanza, no muy corriente en aquellos tiempos. Sin embargo, hay quienes afirman que no sabía leer y escribir. Incluso otros han afirmado atrevidamente que durante el periodo de la campaña nacional era quien le hacía escritos y hasta discursos al presidente Mora, lo que no es cierto, habida cuenta que también se conocen los secretarios del presidente. Además de que el presidente sabía escribir y pensar. La Casa de Enseñanza de Santo Tomás recién se había establecido en 1814 y es hasta los gobiernos del primer jefe de Estado, por lo demás educador, Juan Mora Fernández, que se impulsan escuelas en municipios abiertas, estas escuelas a la enseñanza de niños y niñas al finalizar la década de 1820. En su etapa de niñez y adolescencia aprendió a montar caballos, lo que podría haber sido usual en la época. A los 18 años se casó por primera vez con Juan Manuel Solano. Luego tuvo un segundo matrimonio con Espíritu Santo Espinosa y un tercer matrimonio con Gil Zúñiga, quien la trasladó a vivir a San José en el barrio de La Puebla. Esos días eran los de la construcción del Estado costarricense. Formábamos parte de la República Federal de Centroamérica, siguiendo desde la independencia los pasos de la unidad política regional que hasta esos días habíamos tenido bajo la dominación española, pero ya en época independiente. Eran días intensos de construcción del naciente Estado costarricense, de su fisonomía y de sus estructuras políticas, de su construcción y evolución constitucional, ya con el partido de Nicoya incluido, con algunos conflictos internos y con Nicaragua discutiendo en los organismos regionales centroamericanos
a los que pertenecíamos, la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica, dándosenos constantemente la razón de esa incorporación a los nicoyanos y a los costarricenses. La capital de San José se erguía poco a poco como el principal centro político del país. La economía cafetalera estaba en amplia expansión hacia el oeste del Valle Central, en los Montes de los Aguacates, en Atenas de Alajuela. Hasta 1844 se explotaron sus minas, lo que había permitido una acumulación de capital que se reinvirtió en la década de 1840 y 1850 en las actividades cafetaleras y cañeras en ese momento en desarrollo. A la actividad minera se vincula el surgimiento de la Casa de la Moneda y la llamada Diputación Minera de esos primeros años. A principios de la década de 1830 se había introducido la imprenta en Costa Rica y empezaron a aflorar periódicos con gran contenido y debate político. En 1835 se estableció la división territorial en 3 departamentos, el occidental, el oriental y el de Guanacaste. Luego, en 1848, con el surgimiento de la República, bajo el gobierno del doctor José María Castro Madrid, se organizó el país administrativamente con las primeras 5 provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las comarcas de Punta Arenas y Limón. Vivió Pancha Carrasco intensamente los días del gobierno de Braulio Carrillo, de sus importantes reformas políticas, institucionales y jurídicas. Fue la época agitada cuando se estableció la capital de manera definitiva en San José. Se abolió la ley de la ambulancia, se combatió fuertemente la vagancia, se eliminaron días feriados. Fue Carrillo el que separó a Costa Rica de la Federación de la República Centroamericana el 14 de noviembre de 1838. Ese mismo año también se habían retirado de la Federación Nicaragua y Honduras. Fue el periodo en que no pudimos defender la segregación de Bocas del Toro, ni la República Federal con su ejército pudo defender a Costa Rica frente a Colombia en esa usurpación territorial. El ejército en Costa Rica estaba apenas en formación, el ejército centroamericano era muy débil y estábamos alejados por vías de comunicación y ese tipo de situaciones que no nos permitían una ayuda inmediata del ejército centroamericano. En ese sentido, no había cómo defender a Costa Rica y sencillamente el territorio de Bocas del Toro se perdió. Fue la Costa Rica que en 1841 afirmaba más su proceso de independencia cuando Braulio Carrillo impulsaba su Código General, dejando atrás la legislación española que todavía se aplicaba en el país. La época de Carrillo era dinámica. Habilitó a la ciudad de Punta Arenas como el principal puerto del país en ese momento, junto a Caldera, donde trasladó parte de esa actividad portuaria. Fue la época en que Carrillo, con su ley de bases y garantías, se declara jefe vitalicio de Costa Rica y establece un orden de administración pública. Por esos días, en 1839, Francisco Morazán había sido depuesto de la presidencia de la República Federal Centroamericana, convirtiéndose en un referente de grupos políticos que querían derrocar a Carrillo. Así Morazán, en 1842, se hace presente en el territorio nacional. La tropa militar que Carrillo movilizó para enfrentar a Morazán terminó aliándose con él, con la firma del llamado Pacto del Jocote. Después, depuesto Carrillo, Morazán asumió el poder por un breve periodo de ese año de 1842, gobernando por la fuerza. Pancha Carrasco vive intensamente estos momentos y hechos históricos, convirtiéndose Pancha Carrasco en una activa antimorazanista, al punto que se dice que el 29 de mayo de 1842, en un acto público, se bajó de su caballo, acompañada de varias mujeres, tomó algunas piedras del suelo que se las empezó a tirar a Francisco Morazán y a quienes le acompañaban. Era su forma de expresar su oposición a Morazán
y de llamar la atención para que el gobierno de Morazán fuera resistido y enfrentado. No hubo represalias contra esos actos que hizo Pancha Carrasco, no se conocen. Se conoce el acto de la tirada de piedras, pero no se conoce que hubiera habido una reacción de Morazán contra ella. En este acto es cuando Pancha Carrasco empieza a ser más visible y conocida en el país desde entonces. Cayó Morazán del gobierno en septiembre de 1842 y luego el país se enrumbó con más fuerza a salir de la Federación Centroamericana, lo que ya había iniciado Braulio Carrillo. La situación tensa con Nicaragua continuaba a propósito de la anexión del partido de Nicoya. El gobierno se preparaba militarmente poco a poco para enfrentar, si fuera el caso, una agresión o una guerra nicaragüense en ese sentido. En 1848, el doctor José María Castro Madrid declaró la República de Costa Rica, motivo por el cual en los años siguientes Costa Rica se proyectó mejor en el plano internacional, estableciendo relaciones diplomáticas con varios países. Eso sirvió incluso hasta para la guerra, el escenario de la guerra del 56, cuando países con los que habíamos establecido relaciones se solidarizaron con nosotros y hasta nos dieron préstamos. Desde 1843 empezaron los contactos de exportación de café a Europa. Asumió en 1849 Juan Rafael Mora Porras la presidencia de la República, a la cual fue reelecto hasta 1859, cuando le depusieron del gobierno, y un año más tarde le asesinaron un día como mañana, 30 de septiembre de 1860 en Punta Arenas, cuando le fusilaron como un crimen de Estado sin que se le haya hecho hasta hoy el funeral de Estado que se merece el héroe de las batallas contra los filibusteros, el benemérito de la patria, el héroe y el libertador nacional. Durante el gobierno de Juan Rafael Mora se produce la llegada de los filibusteros norteamericanos dirigidos por William Walker a Nicaragua y a Centroamérica, aprovechando contradicciones y luchas políticas en Nicaragua, donde llegó a ejercer puestos importantes en el aparato militar y en el gobierno, estableciendo a finales de 1855 la esclavitud en Nicaragua y amenazando con extenderla a Costa Rica y a Centroamérica. Esto provocó que el presidente Mora Porras, desde diciembre de 1855, advirtiera al pueblo costarricense del peligro que Walker significaba. La iglesia costarricense, con diócesis ya establecida en el país, la diócesis se adquirió en el gobierno de Mora, y eso fue muy importante porque hizo que la iglesia costarricense fuera ya una iglesia nacional costarricense, ya no dependía de León, era como una independencia adicional en el campo religioso de lo que veníamos viviendo desde la colonia. Insisto, la Iglesia Católica Costarricense, con la diócesis ya establecida en el país, con el obispo Anselmo Llorente y Lafuente, se sumara a la causa del presidente Mora. Así el presidente Mora se vio obligado en marzo a movilizar el ejército y a los voluntarios que a su llamado se sumaron para ir a defender la soberanía, la independencia y la libertad de Costa Rica y de los costarricenses, pero también la soberanía, la independencia y la libertad de Nicaragua, y con ello la de Centroamérica. El peligro inminente de los filibusteros también se había advertido por el presidente Mora cuando en Nicaragua, a finales de 1855, se publicó un mapa del territorio de Nicaragua, que como mapa es un mapa precioso, con las firmas del presidente Patricio Rivas y de William Walker. Eso publicado en 1855, que extendía su límite, el de Nicaragua, incorporando toda la península de Nicoya y trazando una línea fronteriza desde la desembocadura del río Tempisque hasta la desembocadura del río San Juan. Por lo que el presidente Mora llamó al pueblo costarricense a finales de 1855, secundado por el pronunciamiento similar que hizo el obispo Anselmo Llorente y Lafuente, para prepararse contra una posible agresión por parte de los filibusteros, llamado que tocó la fibra del corazón de Pancha Carrasco, quien empezó a prepararse ante ese llamado. Principios de enero de 1856, Walker envió incluso un emisario a Costa Rica que no fue atendido por Mora y fue rechazado e impedido de que penetrara al territorio nacional, que fue su gran coronel Lessinger.
y que rechazado de Costa Rica produjo una frase de que nosotros éramos como muy poco condescendientes con Mora. Usó otra frase más salamera, pero en el sentido de que ya era evidente que se venía la agresión directa de Walker a Costa Rica, como se hizo presente en los días de marzo de 1856, cuando penetró en la parte norte del país hasta llegar a la hacienda Santa Rosa. Ante ese peligro inminente, se llamó pues a la preparación de la guerra. Costa Rica era un país de 110,000 habitantes. El propósito del gobierno era crear un ejército expedicionario que debía sumar 9,000 hombres para ir a luchar contra los invasores en Nicaragua. Por ello, el reclutamiento se hizo a todos los que fueran mayores de 17 años y menores de 50, y que si estaban casados no tuvieran muchos hijos. La proclama de Mora es clave. Vuestras madres, esposas, hermanas e hijos os animan. Sus patrióticas virtudes nos harán invencibles. Esto es muy interesante porque a veces no le hemos puesto atención a esa proclama de Mora, pero está dirigida a las mujeres casi. No solo a los costarricenses, sino a las mujeres, vuestras madres, dirigido a los que se van a incorporar al ejército. Está apoyando a las mujeres que están apoyando a sus compañeros, a sus hijos, a sus familiares que se van a incorporar a la guerra. Cuando el presidente Juan Rafael Mora llama a las armas a luchar contra el invasor estadounidense y sus hordas de mercenarios y los costarricenses acudieron al reclutamiento, las mujeres advirtieron lo que se venía. La disposición gubernamental puso como prioridad la guerra. Las mujeres que se quedaron en sus casas se organizaron para la preparación y envío de alimentos al ejército. La misma esposa del presidente Mora, doña Inés Aguilar, junto a Jerónima Fernández e Ignacia Sáenz, se encargaron de dirigir el comité que debía preparar los alimentos para la tropa en campaña. Esto es importante entenderlo porque los soldados tienen que comer. Y cuando tenemos una tropa casi de 10,000 personas, había que producir alimentos para 10,000 personas, para 10,000 soldados. Y aunque en una guerra donde se va movilizando una tropa, las áreas de movilización de la tropa también se incorporan en ese sentido logístico de apoyo a los militares, no dejaba de haber una necesidad de producir en el interior del país para enviar alimentos a los soldados. Si nosotros no alimentábamos a nuestros soldados, podían terminar siendo alimentados por el enemigo, lo cual no se podía permitir. Y eso es en cualquier escenario de guerra que se produzca. Por las características de esa lucha, la comida que se enviaba para sostener a las personas tenía que ir preparada, y preparada especialmente, incluso salada, por ejemplo, la carne para que no se descompusiera y ese tipo de cosas, ¿verdad? Marjorie Ross, nuestra gran colega, miembro de nuestra academia también, humorista, en trabajos gastronómicos que ha hecho, ha referido al trabajo logístico y a la preparación de alimentos de las mujeres que acompañaron al ejército expedicionario. Así con los primeros soldados y voluntarios que se sumaron como parte del ejército a defender el país y a combatir a los filibusteros, Pancha Carrasco iba con ellos como parte de la tropa nacional. Ella se incorporó al ejército. Admitida, sí, porque entendamos que también la incorporación de mujeres a los ejércitos modernos se dio a finales del siglo pasado. Hace 40, 50 años empezaron a darse luchas en Estados Unidos y en otros ejércitos, en otros países, para que las mujeres reclamaban como parte de los movimientos feministas que estaban desarrollándose a finales del siglo pasado, para que ellas formaran parte también de los ejércitos, no solo en la parte administrativa, detrás de escritorios, sino también como combatientes. Y es un puesto que se han ganado y hoy juegan un papel similar a los hombres en los combates. Por ser mujer conocida para los miembros del Estado Mayor desde los hechos contra Morazán, se convertía Pancha Carrasco en una mujer de confianza para que trabajara cerca del Estado Mayor militar y político en la atención de ellos. Por ello, Pancha Carrasco fue designada asistenta
y vivandera, que tenía que ver con los víveres y comidas de los miembros del Estado Mayor. El nombre más correcto era la vivandera, y ella misma se reconoce como vivandera también, que era la que atendía prácticamente la comida y los víveres del Estado Mayor, con quien ella estaba cerca, muy cerca. Como vivandera, entonces atendía la cocina, la atención de la ropa de los miembros del Estado Mayor, y también asistió heridos cuando de eso se trataba. Sobre todo en el periodo del cólera, también Pancha Carrasco juega un papel importante colaborando en atención de los enfermos del cólera. Como Pancha Carrasco era conocida por sus actitudes públicas y valerosas e independientes de la época de Morazán, y por ese papel fue que se le tuvo cerca de los conductores de la guerra y del propio Juan Rafael Mora, y cerca de los grandes jefes militares y conductores de la guerra nacional, mostrando siempre lealtad, confianza y un valor grandísimo ante las dificultades que tuvieron que enfrentar militarmente. La tropa que se movilizó hacia Nicaragua en 1856, en marzo, conoció la noticia cuando estaban en Liberia en marzo, 18, 16, 17, 18 de marzo, que están llegando a Liberia, de la penetración de los filibusteros al territorio nacional, que se hallaban ya en Hacienda de Santa Rosa. Allí en Liberia se organizó el ataque a los filibusteros, un ataque que culminó con un éxito rotundo el 20 de marzo de 1856 en una batalla que tuvo una duración de 11 a 13 minutos. Para mí, la batalla más importante, porque es la que se realiza en suelo nacional dentro del territorio costarricense, que expulsa a los costarricenses y que hace que el presidente Mora también dé la orden de expulsión y captura de todo filibustero dentro del territorio nacional, y obliga a que se rastree toda la frontera para capturar filibusteros. Los 3 matrimonios referidos por Mauricio Meléndez, que se le conocen a Pancha Carrasco, el primero fue en Cartago, el 8 de abril de 1834, con Juan Manuel Solano Montoya, que era un artesano y vecino de Cartago, hijo legítimo de Rafael Solano Jiménez y María Montoya Bonilla. De ese matrimonio nacieron 2 hijas, María Josefa Solano Carrasco y María Manuela Solano Carrasco, ¿verdad?, que terminó siendo como la única hija adulta de Pancha Carrasco que le sobrevivió a su muerte, y que también disputó ante las instancias públicas un derecho de pensión por la pobreza en que se encontraba, y que era el derecho de pensión que se le había otorgado a su madre. El segundo de sus maridos fue Espíritu Santo Espinosa, también artesano y vecino de Escazú, con quien no tuvo sucesión, y el tercero fue Gil Zúñiga Solano, militar vecino de San José. Con él se alistó en la campaña nacional. Espíritu Santo, su segundo esposo, fue uno de los soldados que perdió su vida en la batalla de Rivas, pues consta su partida de función en el libro del padre Calvo, quien lo citó como esposo de Francisca Carrasco. Con él se enlistó en la campaña nacional. Espíritu Santo fue uno de esos soldados entonces que participó en Rivas, y ahí está en la partida esta. Al repliegue del ejército de Costa Rica, del repliegue por la peste del cólera, Pancha Carrasco jugó un papel también importante vinculada a la asistencia de enfermos de la peste del cólera. Derrotados los filibusteros y expulsados del país, la tropa de costarricense, después del 20 de marzo, avanzó sobre el territorio nicaragüense hasta Rivas, siempre exitosa marcha en ese sentido. En la batalla de Rivas, Pancha Carrasco se distinguió por su valor, su disposición a entregar su vida, y empuñando un fusil también combatió fieramente contra los filibusteros. Se dice que tenía incluso hasta buena puntería. En la batalla de Rivas, Pancha fue donde perdió a su esposo Espíritu Santo, como consta en el acta que mencioné, o en el dato que mencioné. E incluso se le reconoce a Pancha Carrasco un importante papel en la recuperación de un cañón durante los combates de Rivas, que duró muchas horas. Esa disputa del cañón, incluso desde el punto de vista militar, después se reconoció que había sido un error y que había provocado una gran cantidad de muertes.
de soldados eso. Bueno, pero se dio la batalla por ese cañoncito y ahí Pancha Carrasco jugó el papel importante que se le ha reconocido en la defensa de ese cañón. Pancha Carrasco reconocía que había combatido como soldado. Esto no está documentado ni aparece así en los partes de guerra que se emitían. Pero los partes de guerra, hay que entenderlos, en aquella época generalmente estaban dirigidos a San José, a los jefes militares y de gobierno de Costa Rica, pero se señalaban los nombres principalmente de los oficiales y no necesariamente de los soldados comunes o rasos. Y generalmente se decía, han caído tales y tales oficiales, hay tales heridos, tales fallecidos, y decía, y de el resto de la tropa que también falleció o están heridos, en otro momento se informará. Pero entonces la mayor parte de los comunicados que en este sentido se emitían no daban detalles de los soldados. Por eso era difícil entender esa participación de soldados y por supuesto también de mujeres. Por eso es que no está documentada, digamos, la participación de ella de manera directa de esa forma. El autorreconocimiento que ella hace de su participación militar se da cuando gestiona su pensión ante el Congreso Constitucional. En el documento que presenta para ese fin el 21 de junio de 1884, Pancha Carrasco dice lo siguiente. Voy a leer el documento que ella mandó. En calidad, ella misma se afirma, de asistenta del general en jefe del ejército y de su estado mayor, tomé parte en las gloriosas campañas de la República contra el filibustero Walker. Dice ella, era yo la única persona de mi sexo que en el ejército había, y eso puede ser cierto desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la soldadesca, no así desde el punto de vista de una inmensa cantidad de mujeres que debieron haber ido al ejército, que no están todavía bien documentadas ni bien visibilizadas, que fueron las que tenían que ver no solo con la cocina de los soldados, sino también con la lavadera de ropa de los soldados y con otras atenciones que había que darles a los soldados. Y eso lo hacían las mujeres, porque eran las que tenían, digamos, en la retaguardia y ahí mismo en el escenario del ejército, esas funciones importantes. Pero desde el punto de vista de volar tiros, para decirlo a lo tico, Pancha Carrasco es la única que se reconoce como ella sola, la que estaba prestando servicios con armas en la mano, ¿verdad? Y lo dice expresamente, era la única persona de mi sexo que en el ejército había y que prestó en el ejército servicios eminentes, no como asistenta, sino también como soldado, al lado de los más valerosos oficiales. Y esto es importante, dicho por ella, es decir, porque en la escena de la guerra, pues están los soldados que están al frente y atrás generalmente están de los soldados oficiales dirigiendo las operaciones. Unos porque están observando hacia dónde se deben mover los soldados, otros porque están tratando de determinar la parte logística, técnica y táctica del enemigo y entonces dirigiendo la tropa. Y si ella dice que está al lado de los oficiales es porque efectivamente está en ánimo de combate, pero del lado de los oficiales y no del lado de los soldados rasos, aunque se reconoce que actuó así en la defensa del cañón y en otras actividades. En las acciones memorables del 11 de abril, la captura de los vapores, después la captura del castillo y de las 4 esquinas, dice ella, tuve la fortuna de señalarme entre los más valerosos y denodados patriotas. Dicen que es interesante cómo ella misma se define en su calidad de valerosa, combatiendo en esos escenarios que son muy importantes desde el punto de vista de la guerra contra los filibusteros. Referir minuciosamente mis hechos de armas, continúa Pancha, fuera inmodesto y además ocioso, conociendo como conocen todos los miembros de este cuerpo soberano, se refiere al Congreso, hasta el último detalle de aquella terrible y generosa lucha. El general en jefe, se refiere al presidente Pancha, y sus primeros capitanes me colmaron de congratulaciones y me ofrecieron una recompensa material por mi valor y mis servicios al aceptar aquellos
Mi situación de entonces me permitió tener entonces la satisfacción de resignar la competencia, dicho también por Pancha, y continúa. Pero los años y las enfermedades me han traído a otra situación bien distinta, la de la miseria. No puedo sustentarme con mi trabajo y verdaderamente necesito un pan para sostener la existencia de los últimos días de la vejez. Un pequeño auxilio, pide ella, del Estado en las tristes circunstancias que me rodean, sería amplia recompensa de mis acciones de guerra. Sería también un poderoso motivo de emulación para las personas de mi sexo. Esa frase es importantísima porque está hablando por todas las mujeres de Costa Rica en ese momento. Un motivo de emulación, de competencia para las personas de mi sexo, el día que por desgracia hubiera de verse comprometida otra vez la patria con conflictos tan graves como la guerra de independencia nacional. Y usa el término de guerra de independencia nacional. Es también interesante porque a veces cuando ha habido esta discusión sobre si la fecha del 15 de septiembre o la del 29 de octubre han surgido otras fechas para señalar la independencia nacional, y una de esas fechas es justamente los eventos que están alrededor de la campaña de 1856. Vengo, dice Pancha Carrasco, al Congreso, pues animada de íntima confianza a implorar vuestra excelencia el auxilio expresado, la solicitud de pensión, y abrigo la persuasión de que vuestra excelencia al Congreso me concederá lo que tan justamente pido. La lucha que se dio en Rivas por la defensa del cañón se le considera innecesaria, como dije. Más tarde, la lucha por recuperar los sitios militares en la vía del tránsito. Pancha Carrasco estuvo acompañando a la tropa en esa vía hacia el río San Juan y el lago de Nicaragua. En su regreso a San José, enfrentando la peste del cólera, también se distinguió al lado del general José María Cañas en atención de heridos y enfermos y ayudando también a enterrar fallecidos. En esa época, el cólera, y Ana María ha estudiado mejor esto que nadie, con su extraordinario trabajo sobre la salud y la seguridad en el país, sabemos que esa enfermedad era temible en aquella época porque no se conocían bien las formas de combatirla y era muy fácil contagiarse. Y sin embargo, ella está ahí atendiendo heridos, enfermos y también ayudando a enterrar fallecidos. De las anécdotas que se cuentan o de las tradiciones que se cuentan en San José, están las de que habían cementerios con tumbas comunes, donde los enfermos, los muertos del cólera sencillamente se tiraban en las fosas comunes, se les tiraban baños de cal encima y se tiraba otro enfermo encima y otro baño de cal encima, y así se iba sucediendo. Era la forma como se podía atender en aquella época esa situación. Terminada la guerra contra los filibusteros, cuando se hicieron los reconocimientos a los combatientes, el presidente Mora Porras, don Juan Rafael, brindó un reconocimiento especial a Pancha Carrasco y la condecoró dándole una medalla que en su inscripción decía: Costa Rica premia, agradecida premia el valor. Santa Rosa, Rivas, San Juan, Presa de Valores, Castillo, Fuerte de San Jorge. Esa era más o menos la leyenda de la medalla que se le entregó a Pancha Carrasco. Unos años después se le otorgó una pensión de guerra solicitada por el documento que acabo de leer, de 15 colores mensuales que el gobierno de Bernardo Soto le otorgó en reconocimiento a sus importantes servicios realizados durante la campaña nacional contra los filibusteros norteamericanos. Después de la guerra nacional, Pancha Carrasco acentuó su carácter de mujer independiente que reclamaba y defendía sus derechos, superando en mucho la actitud que para esa época tenían las mujeres marginadas de la vida social y pública, de la defensa de derechos propios, de enfrentarse a la sumisión hogareña y a la autoridad machista de entonces de los esposos. Por referencia, hasta 1870 las mujeres no podían heredar, por ejemplo. Podían heredar siempre y cuando tuvieran un esposo o alguien mayor de ellos que a nombre de ellas prácticamente les atendiera sus herencias, ¿verdad? De manera que habían todavía situaciones de exclusión muy graves e importantes en ese sentido porque carecían de derechos fundamentales y de derechos civiles fundamentales, ¿verdad?
Y sin embargo ella hace defensa de lo propio, de lo de ella, con lo cual estaba defendiendo a todas las mujeres defendiéndose ella. Cuando murió el 31 de diciembre de 1890, era una mujer pobre que vivía de su pensión. Su muerte fue a las 8:30 de la noche del 31 de diciembre de ese año, 1890, en la Puebla de San José a los 74 años. Murió sin testamento, por lo que para eso se tuvo que hacer un albacea para realizar el inventario de sus bienes. Esa discusión del testamento es muy larga y no me voy a referir a eso porque son detalles de pleitos familiares. Pero lo interesante del inventario de bienes es que se conoce qué es lo que tenía ella. Y voy a leer rápidamente lo que era el inventario de la sociedad conyugal que ella tenía en ese momento, inventario que se conoce el 28 de julio de 1891. Una finca inscrita en el registro de la propiedad de San José, se dan los datos de inscripción, folio y patomo y esas cosas, que es una casa con un solar. Solar era un patio pequeño, donde está ubicada, situada en el barrio de La Puebla, distrito tercero de San José, por un valor de 700 pesos, ¿verdad? Esos 700 pesos era un capitalito en aquella época, equivalía a $1 el peso en aquella época. Era, digamos, era un sustento de valor importante. Una mesa de cedro grande con 2 gavetas, valor 4 pesos. Un armario pequeño de cedro, 4 pesos. Un barril vacío, 1 peso. Una mesa de comedor vieja y en mal estado, 1 peso. Una banca desvencijada, 1.25 pesos. Un banco de cocina en mal estado, 1 peso. Un banco pequeño en mal estado, 1 peso. Un lote de tablas y reglas, todo viejo, 1.50 pesos. Un balde de sacar agua, 0.50. 2 taburetes viejos, los taburetes son unas sillitas muy bajas, chiquitillas, generalmente de 4 patitas. Lo usaban mucho los zapateros para hacer sus trabajos. Esos 2 taburetes viejos por un valor de 1.25. Un baúl viejo, 1 peso. Una banca vieja, 1 peso. El total de los bienes ascendía a 719 pesos con 75 centavos. Y unos días después se agregaron otros bienes que fueron un valor de cedro en regular estado con flores de portal por 4 pesos. Un baúl de pino en mal estado por 1.50. Varias figuras de portal que existían en el baúl por 1 peso. Y otros objetos que se valoraron en 1 peso. Un espejo cuadrado, redondo, un espejo cuadrado y redondo, así dice el inventario, y una torre de portal por 2 pesos 50. 2 baulitos pequeños en mal estado, 0.75 centavos. Un misterio de nacimiento de Cristo, 10 centavos. Un ángel pequeño y una bolita de cristal en que está colocado, 0.75 centavos. Una palita en mal estado, 0.50. 2 cajones viejos, 1 peso. 3 ollas en mal estado, 1.50. 3 piedras de moler, 1.50. 2 planchas, 1. Y 6 estampas de marco por 1.75 peso. Este segundo inventario por un total de 35 pesos con 50 centavos. Esos bienes, por eso los leí en detalle, fueron fuente de disputa de familiares. Por eso no me voy a poner a hablar de estos detallillos porque me parece como ridículo discutir eso, pero al final de cuentas eran las cosas materiales que la gente tenía y que de alguna manera le importaba a la gente, ya sea para tenerlas ellos y agrandar los propios bienes o porque eran necesarios también para ellos, ¿verdad? La disputa de esos bienes la describe muy bien Mauricio Meléndez en un trabajo genealógico que hizo sobre Pancha Carrasco, que está disponible en la red, se puede encontrar, de manera que el que quiera entrar en esos detalles ahí se puede meter, ¿verdad? No lo vamos a hacer en este momento, también por el tiempo. El gobierno de la República decretó con motivo de su muerte de duelo nacional y se le rindieron honores militares al grado de general de división, con presencia de las autoridades políticas del país y el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, siendo enterrada en el Cementerio General de San José. Un año después, su hija Manuela Solano Carrasco, el 31 de mayo de 1891, pidió al Congreso que reconsiderara su prisión
y que se le asignara a ella por ser la única hija viva que vivía en pobreza. La petición de ella al Congreso, la voy a leer, me parece que recoge un poco de lo que he dicho, pero es importante porque resume de nuevo esa esencia de vida de lo que fue Pancha Carrasco. El Supremo Poder Ejecutivo, dice ella, en atención a esos servicios prestados, asignó a mi expresada madre en el año de 1886 una pensión de 15 pesos mensuales, mientras el cuerpo legislativo decretaba en su favor la que en justicia correspondiera en las sesiones que debía celebrar en 1887. Así consta el decreto número 1 del 8 de diciembre de 1886. Mi madre recibió en esta fecha en adelante la pensión dicha hasta su muerte, ocurrida en el mes de diciembre próximo pasado, y el cuerpo legislativo no llegó a ocuparse del aumento de su pensión. El único hijo que dejó mi madre soy yo, pobre, viuda y una edad avanzada, en la que las fuerzas ya me faltan para ganarme escasamente mi propio sustento. La pobreza en que vivo y la creencia en que tengo de que si el soberano Congreso toma en cuenta los méritos adquiridos por mi madre, él, el Congreso, sabrá remediarlo un tanto, me han animado a presentarme ante la Cámara a solicitar, como humildemente lo hago, se sirva a decretar la pensión referida para que se traspase a mi favor en mérito de los servicios por mi madre a la patria y en aquellos conflictos. Esto es interesante porque hoy las pensiones se trasladan a los deudos que las necesitan, pero en esa época había que discutir eso, había que pelearlo y podían no trasladarse. Acompaño una información ad perpetuum para siempre como parte de la prueba de lo que dejo expuesto. Esa información ad perpetuum es de la que ya se había levantado a favor de Pancha Carrasco. En 1994, la Asamblea Legislativa la declaró defensora de las libertades patrias. El 8 de mayo del 2012, de nuevo la Asamblea Legislativa la honró declarándola heroína nacional. En Guadalupe de Cartago hay un colegio que lleva su nombre y la Oficina Filatélica de Costa Rica emitió también una estampilla con su figura. Pancha Carrasco, en su figura y reconocimientos públicos, evoca no solo a la mujer que como ella se integró al ejército, en el caso de Pancha también cercana al escenario militar, sino como cocineras y en los distintos trabajos de atención a los soldados, sino que destaca el importante papel que desempeñaron todas las mujeres de Costa Rica, desde la retaguardia en los combates, contribuyendo con el Estado, con el mantenimiento del ejército, con la producción del país. En este sentido hay que decir que esas mujeres fueron las que sustituyeron a los hombres que salieron a combatir. Costa Rica, con esa cantidad de personas que habían, que pasaban apenas los 100,000 habitantes, la mitad eran hombres y la mitad mujeres, de manera que cuando se va a integrar un ejército de 10,000 soldados, en la práctica constituía el 20% los hombres, que eran los que trabajaban básicamente en las tierras. Por supuesto que las mujeres también trabajaban tierras y los niños desde pequeñitos también colaboraban en eso, pero el peso descansaba fundamentalmente en trabajo humano varonil. De manera que al salir los hombres, son las mujeres las que tienen que seguir produciendo para la guerra, produciendo riqueza nacional para la guerra y produciendo alimentos para los soldados. Los estudios que se han hecho sobre el periodo de la guerra del 56 y en las conferencias que se han dado en la Academia Morista sobre el aspecto tributario financiero de ese periodo han demostrado un gran orden de parte del presidente Mora y de su gobierno en materia de finanzas públicas y tributarios, y que nunca faltó plata para mantener la guerra en ese sentido, porque la producción también no había decaído, porque se había mantenido gracias a ese trabajo de las mujeres, ¿verdad? Porque había que sostener la guerra y había que producir alimentos para los 10,000 soldados. Las mujeres así jugaron un papel decisivo en ausencia de todos esos hombres que fueron movilizados a las guerras. Un papel en las fincas, en los talleres, en los comercios, en los hogares, en las damas que en las distintas ciudades y pueblos se organizaron también para atender heridos durante la guerra y a los afectados de la epidemia. Acordémonos que la epidemia se nos mete a nosotros, la epidemia del cólera no solo se da en Nicaragua, sino que al retorno de los soldados que tenemos que traer a Costa Rica, con ellos se viene la epidemia, y como los soldados eran de diferentes comunidades, la pandemia se expandió por diferentes partes del territorio nacional, por lo que las mujeres tuvieron que jugar un papel muy importante en ese sentido.
aparte de las que tenían que ir como cocineras, lavanderas, cantineras, etcétera, que ya hemos mencionado. Así la mujer costarricense se convirtió en un elemento estratégico de la guerra nacional contra los filibusteros norteamericanos. En el reconocimiento glorioso que se le ha hecho a Francisca Pancha Carrasco, está hecho también el reconocimiento a todas las mujeres de Costa Rica que con sus trabajos ayudaron a mantener la economía de la producción nacional en esos años, la guerra, al ejército y a sus soldados, y la alimentación de ellos. A veces se refieren la refieren de profesión militar a Pancha. En mi opinión, ella no tenía esa profesión que era reservada en esa época para los hombres, pero sí se ganó un lugar en las filas del ejército costarricense que nadie se lo puede negar. Fue sobre todo una mujer que supo interpretar el tiempo histórico que le tocó vivir, que lo vivió intensamente con compromiso, con entrega total a los ideales que esos días le inspiraron que debía cumplir y asumir, y así lo hizo. Pancha Carrasco ha sido rescatada como figura emblemática de algunas organizaciones feministas o femeninas, y eso no está mal. No era ella en ese momento una feminista, porque no existían esos movimientos sociales en esa época. Pero sin lugar a dudas, su presencia en el ejército, su presencia activa en el combate, su presencia viva en el escenario de la guerra, hizo hacer vivir a las mujeres de Costa Rica en esa guerra. Esa es nuestra Pancha Carrasco, nuestra heroína nacional, la que hoy hemos tratado de recordar. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Muy completa tu exposición. Fuiste uniendo muy bien el contexto con Pancha Carrasco y no olvidaste a las mujeres, todas las mujeres que de una u otra manera les tocó hacer frente a momentos muy difíciles en Costa Rica. Entonces podríamos decir que aunque hoy hemos desmitificado la figura de Pancha Carrasco, probablemente no escribió ningún discurso y es exagerado que estuviera en la lucha por recuperar el cañón, pero definitivamente cualquier mujer que hubiera hecho ese sacrificio tan grande que ella hizo de caminar con las tropas, ya fuera a pie o en las carretas, hasta Rivas, y en esos soles espantosos de abril, de mayo y de abril, con esos calores, realmente, y que soportó unos trabajos tan duros, es realmente una heroína. Y por supuesto, como vos decís, no hay duda de que ella formó parte de la soldadera, pero también hubo muchas mujeres cocineras, lavanderas, etcétera. Y ellas también merecen, con Pancha Carrasco, ser reconocidas por nosotros, ya que esta historia de la campaña nacional es prácticamente una historia de hombres y hay que visibilizar a todas esas mujeres, las que fueron al campo de batalla y las que se quedaron sembrando, recogiendo la cosecha, porque recordemos que esa cosecha de 1856 fue una muy importante y muy abundante. ¿Quién recogió esa cosecha? Las mujeres. Las mujeres. ¿Quién se hicieron cargo del pequeño comercio? En fin, de todas las tareas que generalmente hacían los hombres, ahora les quedaron a ellas solas, a cargo de sus familias, de sus campos, de sus trapiches, de todas las tareas domésticas y de comercio. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Hay otro escenario que no lo hemos visto bien adecuadamente, que son las asistentas, si las hubo, que las debe haber habido, en los hospitales de campaña que impulsó el doctor Karl Hoffman. Porque un elemento importante del ejército es que llevaba hospitales de campaña, dirigidos por nuestro gran médico,
Karl Hoffmann, un alemán que vivió en Costa Rica, muy importante y que jugó un papel en el ejército, sin lugar a dudas, muy destacado. Y alrededor de eso deben haber habido mujeres también atendiendo en el área de la Heridos. cocina, en el área de la lavandería, de las sábanas y de las cosas que había que tener, de la ropa de los heridos, toda esa parte, que también ahí hay otras mujeres, ¿verdad? Que tenemos que tener ahí presentes. También hombres pudieron haber hecho eso, pero pensemos que eso lo hacían más mujeres que hombres en aquella época, porque era como las asignaciones normales y naturales que se asignaban por cultura y sociedad a las mujeres en aquellos años. Sí, sí, en los primeros hospitales que hubo en Costa Rica, eran mujeres las directoras. Sí, claro. Entonces, eran mujeres que no tenían mayor preparación, pero a las que tenían todas las tareas del cuidado. Es muy probable eso que vos decís. Laurita, contame, ¿hay alguna pregunta, comentario? Sí, sí, hay bastantes. Ay, qué Bueno, lindo, démosle. muchísimas felicitaciones a don Vladimir. Marjorie Ross dice amena y esclarecedora conferencia. Gracias y gracias también por la amable mención. Doña Ana Margarita Bando dice excelente conferencia. Y bueno, y también a la Academia Morista, porque dice gracias por ilustrarnos, por darnos a conocer más de nuestra historia. Ella pregunta, ¿podrían indicarme alguna bibliografía o estudio sobre el batallón de Moracia? El batallón de Moracia tiene nombre por la provincia de Guanacaste. Guanacaste en ese momento se llamaba Moracia, en honor al presidente Mora. Ya era provincia, la número 5 de Costa Rica desde 1848. Y fue el general José María Cañas el que dirigió el batallón Moracia en aquellos días. Fue el que logró llevar al batallón, pero ese batallón tiene una característica también importante que a veces no la destacamos. Eran los llaneros y la caballería del ejército, fundamentalmente. Y yo creo que hay que ponerle atención a eso. No hemos hablado mucho de eso, pero es un tema importante. Por ahora eso es lo que le puedo responder, ¿verdad? En los documentos de la campaña hay ya referencias específicas a Cañas como gran general y como combatiente y una parte a la integración de la gente que se incorpora por el batallón de Moracia, que era la provincia. Cuando están justamente en vísperas del ataque de Santa Rosa, es cuando entra un batallón ahí de combatientes de Guanacaste a caballo, que era la caballería, ¿verdad? Y en ese sentido es muy importante porque eran llaneros y caballería de Guanacaste, por lo menos yo lo veo así. Gracias, don Vladimir. Después hay otra pregunta de don Jorge Vargas Beltrán. Dice, el retrato de Pancha Carrasco se hizo por testimonio de parecido con una constancia. Fue Manuel Zúñiga quien hizo el retrato, ya que afirma que la trató personalmente, pregunta. No sabría decir con detalle eso, lo que creo es que ya para finales no finales, desde la segunda mitad del siglo XIX ya habían retratistas muy buenos en Costa Rica. Y antes de 1850, en el álbum de Figueroa encontramos rasgos de las figuras de la independencia que las tenemos como válidas, porque no había fotografía en aquel momento aquí en Costa Rica. Y ya para el periodo, para la guerra del 56, se usan materiales que son de impresión, entre comillas, fotográfica, de impresión nada más, donde hay escenas de guerra y hay los rostros de los principales jefes de la guerra, filibusteros y nuestros, etcétera. Todo eso está ahí. Y después los grandes pintores que contribuyeron con eso de Costa Rica y del extranjero, que también pintaron para nosotros rostros en el siglo XIX, nos han permitido rescatar imágenes de ese tipo, de manera que la Pancha Carrasco, de alguna manera, los rasgos que se pintan deben ser los correctos de ella. No detallo, el mismo Manuel Carranza, nuestro gran presidente de la Academia Morista, recién fallecido, que a propósito de eso, mañana sábado a las 2 de la tarde en el Museo Juan Santamaría realizamos una exposición de toda la obra pictórica de Manuel Carranza
que es quizás la obra mejor hecha sobre la campaña de 1856 en volumen de exposición de obras, pero además la riqueza artística con que él lo hace. Y hay también un retrato, digámoslo así, una pintura de Manuel Carranza sobre Pancha Carrasco. Nos dejó también a memoria nuestra esa exquisita, digamos, expresión de la Pancha Carrasco, muy similar al rostro que tradicionalmente se conoce de ella. Bueno, hay otro comentario, dice gracias a don Vladimir, a la Academia Morista y a todos los estudiosos de nuestra historia. Gracias por devolver el brillo de nuestras figuras históricas a quienes debemos la libertad y soberanía de nuestra Costa Rica. Más felicitaciones, Teresita Moscoso. Después hay otra pregunta. Dice, ¿se conocen actualmente si hay descendientes de Pancha Carrasco, como sobrinos, nietos, etcétera? Dice, otra pregunta es que escuché que los descendientes de don Juan Rafael Mora viven en Alajuela y pregunta si es cierto. En el caso de Pancha Carrasco, lo que se conoce es, por el trabajo de Mauricio Meléndez, la ascendencia más que la descendencia. Por supuesto que están las hijas, la que fallece y la que está viva todavía a final del siglo XIX, pero ya no hay más descendencia. Y sí hay la parte ascendente hacia atrás un par de siglos, pero no lo otro. Bueno, ya otra de las preguntas ya la contestó don Vladimir, porque dice don Jimmy Román, ¿dónde puedo ver el retrato de ella? Y ya dijo don Vladimir que visiten la exposición que se inaugura mañana. Entonces, también en esta es una doble invitación a la obra de nuestro querido don Manuel Carranza. También en la Asamblea Legislativa hay un rostro y en el Museo Juan Santa María de la Abuela hay. Y después la última de las preguntas. Y hay estampillas sobre Pancha. Hay otra pregunta, dice, ¿tantos generales entorpecieron las labores militares? Entorpecieron. Bueno, el problema de los generales, la cantidad de generales no tiene que ver con entorpecer una guerra o no, porque una guerra tiene, digamos, lo que se llama una estrategia y una táctica. Y una estrategia es un concepto de ver el escenario global y la táctica es la parte operativa de cómo trabajar en ese escenario. Los generales son el proceso de una formación militar dentro de los ejércitos y digamos que son la parte superior del ejército y son los que tienen el mayor conocimiento de eso. Hacia 1852, frente a una posible guerra con Nicaragua, Juan Rafael Mora Porras, nuestro querido presidente, intentó crear una academia militar en Costa Rica. Dichosamente nunca se creó, eso lo digo ahora, pero digamos, en ese momento trató de crear una academia militar para formar oficiales del ejército ante un eventual conflicto con Nicaragua, y en ese sentido se trajeron a un polaco que jugó un papel importantísimo como asesor de la guerra, ¿verdad? Para esa época ya se había elaborado el libro de Clausewitz sobre el arte de la guerra, y que es un libro todavía sigue siendo clásico para los ejércitos. Y esto para entender ahora lo siguiente. Los oficiales que se preparan son aquellos que conocen doctrina o teoría militar, que tienen que conocer del arte de la guerra, de la táctica, la estrategia, de lo que son las guerras móviles o no móviles, de todas esas cosas que se hablan en el campo de la batalla. Mientras que los soldados no. Los soldados son las personas que tienen que aprender nada más a disparar. Un soldado se puede formar, para decirlo, y no exagero con lo que voy a decir, en 4 horas. Lo que tiene que aprender es a mover bien el rifle, desarmarlo, armarlo de día, armarlo de noche, y apuntar y saber apuntar y disparar bien y correctamente, para lo cual se tiene que hacer práctica de tiro, es decir, afinar la puntería. El oficial no, el oficial, al sustituir al oficial requiere un proceso de preparación, ¿verdad? Y en ese sentido, los oficiales que van a la guerra eran muy bien preparados. Los nuestros eran muy bien preparados. El más brillante de todos ellos fue José Joaquín Mora Porras y el general Cañas. A ellos le siguieron después los que después fueron nombrados generales con motivo del golpe de Estado que le dan a Mora, Blanco y Salazar, 2 traidores de Mora en ese sentido, y que
los ascendieron a militares porque esa era una escala muy difícil de ascenso. Y en otra situación, para poner un ejemplo, cuando se fusila a nuestro querido presidente Mora y Cañas, en ese fusilamiento odioso, participaron, como Mora tenía el alto grado de capitán general, que era lo más alto en ese momento para el ejército, para juzgar a Mora, solo podían juzgarlo un tribunal militar compuesto por generales, y en ese momento solo habían 2 dispuestos a hacerlo. Blanco, que participa de eso, ¿verdad? Y se suma otro militar ahí, y meten 3 civiles a los que los ascienden, los asimilan en el grado de generales para que puedan llevarle a cabo el juicio que le hicieron al presidente Mora sin que le dieran oportunidad de defensa alguna. De manera que ese fue hasta un tribunal fallido en el buen sentido de la palabra, porque no estaba integrado como debía ser, porque no había nadie que en Costa Rica pudiera completar un tribunal que pudiera juzgar a Juan Rafael Mora en el grado de general o de capitán general que él tenía. Entonces, los generales son importantes para estudiar los escenarios de guerra, pero la guerra es muy complicada. William Walker era un filibustero, un hombre de armas, un hombre que había hecho muchas guerras en la región y hasta Estados Unidos y México, y en ese sentido tenía una experiencia militar abundante, tenía generales con él trabajando a disposición como mercenarios que sí sabían del arte de la guerra también. Aún así nosotros los sorprendimos en Santa Rosa en 11 minutos, entre 11 y 13 minutos los derrotamos. Los volvimos a derrotar en Sardinal y los volvimos a derrotar en Rivas, a pesar de los grados militares que ellos ostentaban. De manera que nuestro ejército sí supo conducir la guerra. ¿Podemos haber tenido errores militares? Sí. Esa parte de la historia militar, de los combates en el campo militar, no se ha hecho. Nuestro queridísimo y respetado profesor, maestro Rafael Obregón Loría, que hace estudios militares de Costa Rica y que hizo el libro de la campaña de 1856, que sigue siendo todavía el pilar más importante de ese estudio, no nos hace un análisis militar. Nos habla de las batallas, por supuesto, y cómo se mueven los cuerpos policiales o militares en ese momento. Y tenemos los mapas de los escenarios de guerra y dónde están ubicados los batallones, pero no hay todavía un análisis de lo que fue el enfrentamiento técnicamente militar. Yo creo que esto nos hace falta todavía de desarrollar. Ya habrá quienes hagan ese trabajo con conocimiento y formación, ojalá militar, que tengan para poder hacer ese análisis. Yo he leído, por ejemplo, artículos que se distribuyen en el ejército de Guatemala sobre la historia del 56, y lo que hay es una descripción al estilo de Rafael Obregón. No hay un análisis militar de la guerra. Y yo digo, pero entonces, ¿qué clase de ejército es ese? Porque de pronto uno esperaba que hicieran una valoración positiva y negativa de las batallas, qué era malo, qué estaba equivocado, qué era lo positivo, qué por aquí, por allá, y eso no existe en un libro que se enseña a los oficiales y a los soldados del ejército de Guatemala. Entonces, me dice, ¿y esto cómo es? Y eso indica entonces todavía algunas falencias o algunas fallas o algunas faltas que no las tenemos todavía nosotros completas. Pero creo que ese es un reto que tenemos en la Academia Morista todavía, de abordar el escenario de la guerra desde el punto de vista más militar, de la parte de los combates, de las operaciones militares, cómo se movió una tropa por aquí, qué objetivo tenía de neutralizar por allá, la ofensiva por aquí, si tuvo éxito o no tuvo éxito, como eso que mencioné, la batallita esa, las horas de combate por el cañón. Eso fue militarmente un desastre, una cantidad enorme de muertos para nosotros, para los filibusteros, y muchas horas combatiendo por un cañoncillo que no tenía ningún valor estratégico en ese momento. Bueno, pero así son las guerras. Entonces los generales nuestros, defiendo los nuestros, los de Costa Rica en ese momento, eran valiosos, eran pocos: el general Cañas, el general José Joaquín Mora, que eran los más importantes. Los demás eran oficiales de alta graduación que después les dieron el título de generales. Algunos presidentes de la República que eran civiles les dieron el grado de general por reconocimiento político en el Congreso de la República posteriormente, pero esos nada tenían que ver con las guerras ni nada de eso. De manera que ese era un título que también podía dar el Congreso de la República.
Hay un par más de preguntas. Ya para terminar, dice, bueno, no, un comentario de don Ricardo Chavarría que con respecto a la pregunta sobre Pancha Carrasco recomienda una obra muy buena en el Museo Juan Santamaría que se llama La Despedida y dice representa la fuerza de las mujeres al tener que hacerse cargo de la familia en la ausencia del padre. Y ya la última pregunta dice que si hay vales de guerra a nombre de las mujeres en la campaña nacional. Aquí hay balas. Vales de guerra. Ah, vales. No conozco yo, la verdad. No. Y en la información que yo he leído en la campaña no recuerdo ese dato. Pero el único, bueno, hay varias mujeres. Se mencionan como 4 mujeres con nombre y apellido en la campaña. Ah, pero la destacada aquí es Pancha Carrasco. Y por supuesto, las esposas de los comandantes y eso que colaboraban aquí para la organización de mujeres y la parte logística y apoyo. Pero para la parte del ejército directamente hay 3 referencias más a otras mujeres. Eso es lo que hay de comentarios y preguntas. Sobre los familiares del presidente Mora, ¿tenés alguna información, Vladimir? Que creo que te preguntaron sobre eso, de que viven en Alajuela. Es que eran tantos hermanos y tanto... Los familiares reales hoy del presidente Mora son tataranietos. Son tataranietos, sí. Digo tataranietos porque he tenido alumnas que fueron tataranietas de Mora, ¿verdad? Y que viven en San José, no en Alajuela, ¿no? Pero perfectamente podrían haber tataranietos porque están distribuidos. Y los hay también en Estados Unidos que sé de familias que son descendientes de Mora en Estados Unidos, pero ya en un nivel de tataranietos y ese nivel. No Sí, conozco. sí, ya el radio... No, por supuesto, nietos no hay directos, bisnietos ya no hay, tendrían que tener 100 y pico de años y no hay. Entonces lo que existen son los tataranietos y mi impresión, ahora sí lo puedo decir, es que están muy desvinculados familiarmente del propio Juan Rafael Mora. Sucede mucho con las familias nuestras de que hay un desvinculamiento con los antepasados. Nuestros antepasados inmediatos llegan a los abuelos, ya casi nadie se acuerda de los bisabuelos, ¿verdad? Y aún cuando hayan sido personajes muy importantes del país, ¿verdad? Tengo un nieto, por ejemplo, que todos los días me dice que una de sus maestras, bueno, voy a hablar en términos personales, me admira mucho, pero al mismo tiempo dice que la maestra es nieta de un presidente de la República, o bisnieta. Bueno, entonces él me da el apellido y yo le digo que sí, efectivamente es bisnieta, ¿verdad? Pero eso porque la profesora esta sí tiene conciencia de su raíz, digamos, vinculada a esos personajes. Cuando habla, a veces hemos oído hablar a algunos presidentes de la República, el mismo Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y algunos otros, Rafael Ángel Calderón Fournier, ellos sí refieren inmediatamente a sus ancestros inmediatos, abuelos y bisabuelos. El caso de Rafael Ángel a su bisabuelo, a su abuelo Rafael Ángel Calderón Muñoz lo refiere, y Miguel Ángel a veces relaciona hasta con los parientes lejanos de la guerra del 56 que fueron familiares de él, y así hay otros personajes que se vinculan directamente porque la sociedad costarricense era muy pequeña, muy mezclada a niveles muy cercanos de familiares, y había muchos entronques familiares endogámicos, digámoslo así, donde todo eso se conocía y es reconocible. Si uno va a los estudios de Samuel Stone sobre las genealogías de los descendientes de los gobernadores, los que vivieron en la colonia, y casi que él hace descansar la clase política nacional de 4 grandes conquistadores y gobernadores que hubo en Costa Rica. Entonces uno dice, bueno, sí, eso se conoce, pero desgraciadamente los descendientes no conocemos hacia arriba mucho de nuestra historia. Yo creo que ese es un elemento que falta fortalecer en las familias costarricenses, fortalecer el conocimiento de sus propias raíces hacia arriba. ¿Verdad? Y eso nos llevaría rápidamente a entrocar y a valorar mejor lo que tenemos hoy de mejor en Costa Rica, que somos los costarricenses. Hoy estuvimos en la
frente a la estatua de don Juan Rafael Mora, que fue establecida en 1929 frente al Club Unión, y ahí estuvo su bisnieta, doña Maritza Pinto, y ella nos comentó que ella solo se vincula con, ella es hija, ella desciende, no es hija, es tataranieta de la hija póstuma de don Juan Rafael, y se vincula con algunos miembros de la familia Loría Echeverría, pero con muy pocos, porque ni siquiera entre ellos se conocen. Entonces, sí, estamos a tono con eso que vos decís. El interés por nuestros antepasados solamente cuando nos interesa la historia. Bueno, Vladimir, me dice Elizabeth que tu conferencia estuvo excelente, que resaltó el cuidado para no caer en anacronismos, un pecado que muchos historiadores a veces cometemos. Quiero felicitarte también y qué dicha que esta conferencia va a estar para que muchos puedan acceder a ella y tener una visión más realista de doña Pancha Carrasco. Muchas gracias. Laurita, ¿algo último que quieras decir? No, pienso que Pancha Carrasco siempre tiene que ser un referente de nuestras mujeres, de la mujer costarricense, que sigue jugando un papel importantísimo en la vida nacional. Hoy quizás más, voy a ponerlo así en términos contemporáneos. Nuestras mujeres hoy, las que son productivas, que están en la población económicamente activa, que son asalariadas, antes de la pandemia eran 700 y pico mil de mujeres. De esas 350,000 eran cabezas de hogar, que significa que eran el principal ingreso de sus hogares, aun cuando tienen esposo o compañero, frase del Instituto de Censos. Y con la pandemia, más de 100,000 mujeres de esas cabezas de familia quedaron por fuera, de manera que hay a la suma de los desempleados de la pandemia, que llegaron a 600,000, se rebajaron en 200,000 en el gobierno de Carlos Alvarado al finalizar. Al final habían 400,000 desocupados, según Carlos Alvarado, menos 100,000 mujeres cabezas de familia. Y ese esfuerzo de esas mujeres son las que llevan el pulso del corazón del hogar, porque son las que tienen que estar haciendo clavos de oro con lo que tienen para darle de comer a sus hijos y a sus familiares. Y yo pienso que ese es un elemento que hay que reconocerlo, hay que verlo, y que tiene que, digamos, sembrarnos alguna angustia a nosotros de pensar que pueden haber miles de hogares en este momento que ya no dependen del trabajo de una mujer, pero que siguen estando las mujeres ahí viendo a ver cómo dan de comer a sus hijos y a sus compañeros cuando los tienen. Yo creo que esta es una parte importantísima. Probablemente el trabajo informal contribuye mucho, porque lo que ha salido de la producción por la pandemia y por lo que sea, y ese número de desempleados se van al trabajo informal y ahí van pellizcando. Pero mucho del trabajo de nuestros hogares depende de las mujeres. De todas las familias de Costa Rica son las mujeres las que llevan en hombros sobre sus espaldas el trabajo del hogar, con dobles y triples trabajos cuando los tienen además. Son heroínas. Laurita, si querés terminamos esta sesión, muy agradecidos con la Biblioteca Nacional, con todas las personas que han estado escuchándonos, con Vladimir, y los invitamos para que estén siempre atentos a las conferencias que la Academia Morista presenta cada mes. La próxima será el 25 de octubre. Después les daremos el nombre de esa charla. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias y me uno a las felicitaciones a don Vladimir por la conferencia. Muchas gracias.